Antonio Fernández Paniagua, que ya ha participado en muchos eventos de nuestra organización en el pasado, no solo se dedica a la gestión del espectro en este momento, ya hace unos años, sino que tiene una vinculación con el sector muy directa. En su anterior ocupación en la función pública fue su director de Normativa Técnica e Infraestructuras y tuvo que sufrir la implantación de las ICTs en España, proceder a una primera reforma de esa legislación, a consolidar el registro de instaladores de telecomunicación y posteriormente asumir un rol tan relevante como es, y tan problemático y tan crítico como es la gestión del espectro, que el espectro es la sangre de las comunicaciones inalámbricas, tanto de la conectividad que veíamos antes en la mesa anterior como del mundo audiovisual que también vamos a comentar ahora. Por tanto, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Vas a hacer la ponencia de introducción y esperamos que con ella podamos abrir un debate muy interesante. En la mesa también nos acompaña Josep Ventosa, director de Estrategia de Celnes Telecom. Josep ha pasado desde su incorporación en la antigua Retevisión, cuando venía de Endesa, a Abertis Telecom y Celnes, por todas las posiciones de dirección estratégica de la compañía, marketing estratégico, dirección general de la Unidad de Negocio de España en Celnes hasta no hace muchos meses y actualmente dirección de estrategia de la compañía. Ha sido miembro del grupo de alto nivel que asesoró al conocido informe Lamy, al Pascal Lamy, para definir el marco de cómo poder aconsejar o cómo poder colaborar desde los sectores afectados esta decisión de la Unión Europea, este grupo de alto nivel que creó el informe Lamy, que definió los parámetros básicos sobre los cuales se ha sentado esta decisión del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, que, por cierto, se promulgó ayer en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, en el DOV. Por tanto, esta decisión ya es firme, está aprobada, publicada, y hoy vamos a tener la oportunidad de debatirla por primera vez, seguro, en España, en un acto público, porque a 24 horas de su promulgación difícilmente nos van a poder llevar la delantera en otro tipo de evento. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros Juan José Baños, un vasco nacido en Asturias, en un pueblo muy cercano al mío, por lo tanto no me lo puedo evitar decir, que dirige Itelazpi, ¿no?, el operador público del Gobierno Vasco de Comunicaciones que antes se nos presentaba Íñigo. A su vez, Juanjo es el presidente de Unired, la asociación que agrupa a las entidades equivalentes a esta empresa pública en el conjunto de España. Y se me olvidó decir que Josep Ventosa ha sido recientemente elegido como presidente de la BNE, de la Broadcast Network Europe. Por tanto, tenemos un compendio tremendamente potente para poder debatir esta cuestión. Juanjo, a diferencia de los anteriores, no es un ingeniero de telecomunicación. A mí me pasa algo parecido, que tampoco lo soy. Es un experto en comunicación. Ha sido casi todo lo que se puede ser en el diario Deia en su momento, cuando empezó de redactor de deportes hasta acabar siendo el director general del diario, pues poco más se puede decir, ¿no? Y posteriormente, tras un paso por el mundo de la consultoría estratégica, pasa también a dirigir Itelazpi. Entonces, con esta introducción, que yo creo que define el panel, define el nivel de los ponentes, Antonio, por favor, ilústrenos con un resumen intenso de lo que implica esta decisión, que para las frecuencias de UHF, a una parte y a otra del espectro, para el mundo audiovisual y para el mundo de la conectividad, tienen tanta relevancia. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel, y muchas gracias a Fenitel y a Vitel por la oportunidad de participar en estas jornadas y estar hoy aquí con todos ustedes. Como ha comentado Miguel Ángel, el tema de esta mesa redonda, que es la decisión sobre la banda 470 a 790 de UHF, es de enorme actualidad porque se publicó ayer. De hecho, ayer, cuando yo estaba ultimando la presentación, tenía una alerta puesta para que se me notificara cuando se publicara y me entró en ese momento y pude poner en la propia presentación, tuve la oportunidad de ponerle nombre, es decir, poner el nombre que tiene esta decisión una vez publicada en el diario oficial de la Unión Europea. Pero también, para entender esta decisión, es importante ponernos en contexto. Estamos hablando de espectro radioeléctrico, estamos hablando de un bien de dominio público, estamos hablando de un bien, de un recurso que es natural pero que es escaso, de un recurso que tiene un valor estratégico tremendo, tanto desde el punto de vista económico como político, como de cualquier índole, y además de un recurso que se utiliza para la prestación de una gran cantidad de servicios.
Normalmente hablamos de la TDT, hablamos del servicio móvil, hablamos de satélite como en la mesa anterior, pero hay otros muchos servicios como podrían ser los de seguridad de emergencias, los servicios científicos, la radioastronomía, la radionavegación aeronáutica, montones de servicios domésticos y aplicaciones médicas, bueno, un gran compendio de servicios que se prestan con este recurso, que es escaso y como tal, y además al ser un bien de dominio público, pues tenemos la responsabilidad de gestionarlo y administrarlo de la manera más eficiente posible, es decir, de manera que este recurso revierta en la mayor medida posible a la sociedad. Y por lo tanto, pues todas estas características del espectro son las que marcan cómo tiene que ser nuestra actuación en su gestión. Bueno, ahí tenéis un pequeño resumen de la gran cantidad de servicios que se pueden prestar con el espectro radioeléctrico, simplemente a nivel de ponernos en contexto. Y cuando hablamos de la banda UHF, y también para entender por qué estamos ahora hablando del trozo de banda UHF que se quiere liberar para servicios móviles, por qué hace unos años hablamos del otro trozo que ya se liberó para la prestación de estos servicios. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta parte del espectro? ¿Qué particularidad tiene que hace pues bueno, que sea tan atractiva y tenga tanto valor? Bueno, pues ahí trato de resumir un poco estas características y bueno, las frecuencias de la banda 800 MHz, las de la banda 900, las de la banda 700, son frecuencias que se transmiten mucho más lejos que frecuencias más altas, tienen mucha mejor penetración en edificios y también en túneles y otro tipo de estructuras y además, en resumen, lo que tienen es un compromiso ideal en cuanto a alcance y capacidad de ancho de banda. Y por lo tanto, en lo que se refiere especialmente a la cobertura de zonas rurales, esta banda pues, es una banda valiosísima para la prestación de los servicios. Disminuye en coste de despliegue al tener que instalar menos estaciones y además ofrece una razonable capacidad de ancho de banda. La banda que tradicionalmente se ha utilizado para la TDT, que como todos ustedes saben es la banda de 470 a 862 MHz, la podemos dividir en tres trozos. Un primer trozo, que fue el primer dividendo digital, entre 790 y 862 MHz. Este trozo ya se llevó a cabo el proceso para su liberación y ya se está utilizando para la prestación de servicios móviles por los operadores que fueron adjudicatarios de esta banda, Telefónica, Vodafone y Orange, y además ya instaladas varios miles de estaciones en esta banda de frecuencias. El siguiente trozo sería el trozo entre 694 y 790 MHz, que sería el tema de debate hoy, que es el trozo que se conoce como segundo dividendo digital y que, de acuerdo con la decisión que vamos a debatir hoy, pues habrá que llevar a cabo un proceso para su liberación en los próximos años. Y por último, muy importante, el resto de banda, la banda de 470 a 694 MHz, que es la banda que va a continuar disponible para la TDT, que en este caso, de acuerdo con las decisiones que se tomaron en el ámbito mundial, digamos, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 y la que se ha refrendado en la propia decisión que vamos a ver, esta banda lo que se ha acordado en estos organismos internacionales es dotarla de una seguridad jurídica en cuanto a su continuidad, de manera que, teniendo en cuenta que la TDT también está previsto que tenga que afrontar importantes inversiones, importantes innovaciones tecnológicas, necesita de esta certidumbre jurídica para poder acometer las inversiones que van a ser necesarias. Esto quedó refrendado en la Conferencia Mundial de 2015, como vamos a ver ahora, y ha quedado refrendado en el contenido de esta decisión del Parlamento Europeo y del Consejo. En lo que se refiere a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015, y para poner un poco en el contexto mundial, porque la decisión que hoy es objeto de debate es de ámbito europeo, pero hay que entenderla también en el contexto con el resto de regiones del mundo. En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebró en noviembre de 2015, este fue el tema que llevó más horas de debate.
Fue además objeto de múltiples reuniones entre Europa y el resto de regiones del mundo, y muchas de ellas les puedo asegurar que hasta altas horas de la mañana. Y finalmente, lo bueno que tuvo esta conferencia, y por eso todos los sectores quedaron muy satisfechos de sus resultados, fue que se consiguió un compromiso entre los diferentes intereses de las regiones del mundo, entre lo que es la región europea y el resto de regiones, y también se consiguió un compromiso entre los diferentes sectores, el sector de la radiodifusión, el sector de la telefonía móvil, el sector de satélite, etcétera. ¿Qué se acordó en la conferencia mundial? Pues se acordó atribuir en coprimario la banda 694-790 MHz al servicio móvil, en coprimario con el servicio de radiodifusión, y mantener la atribución en exclusiva al servicio de radiodifusión en la banda 470 a 694, este tercer trozo del que hemos hablado antes. Y muy importante, y esta fue la decisión que más costó acordar, que esto no se revise hasta la conferencia de 2023, porque hay una nueva conferencia mundial en 2019, e imaginaros si en 2019 volviéramos a abrir el debate en pleno proceso de inversiones para acometer la banda 700 MHz, pues hubiera sido... y fue muy complicado, porque había regiones del mundo que no querían este compromiso porque su situación en cuanto a la prestación de servicios es diferente, pero bueno, al final se consiguió este compromiso que yo creo que fue muy importante. Finalmente, así quedó los acuerdos de la Conferencia Mundial. Ahí pueden ver que la región 1, que comprende Europa y también África, incluso había países de la región 1, países de África que no querían este compromiso de 2023, pero bueno, se consiguió este acuerdo, digamos, de compromiso entre todos. Y como pueden ver, en la región 1, región 2, región 3, las atribuciones no son iguales. En el caso de la región 1, lo que se refiere a la banda 470-694, continúa atribuida exclusivamente a la radiodifusión. Y esta atribución, además, no se va a revisar en 2019, por lo tanto, hay un tiempo, digamos, de tranquilidad, de certidumbre regulatoria en lo que se refiere al uso de la banda por la ATT. Ya lo ha comentado Miguel Ángel, en Europa luego, después de los acuerdos de la conferencia, se han realizado un montón de estudios, el estudio de Pascal Lamy, en el que, como ha comentado Miguel Ángel, participó Josep Ventosa, y otros varios estudios también de la Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones, y para mí la más importante fue la opinión del Grupo de Política del Espectro de la Unión Europea sobre el futuro de esta banda. ¿Por qué es importante esta opinión? Porque el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico están representados todos los Estados miembros y, por lo tanto, las decisiones que se adoptan en este grupo son las decisiones de los países y, por lo tanto, pues la influencia que tienen en las decisiones futuras pues es muy grande. Bueno, esta refleja los estudios de la CPT sobre esta banda. Bueno, la CPT, para quien no lo conozca, es un organismo europeo que se llama Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones, es un organismo que lleva trabajando muchos años, y la ventaja que tiene este organismo es que armoniza el uso del espectro o toma decisiones sobre la armonización del uso del espectro, y no solo para los países de la Unión Europea, también abarca Rusia, los países de la antigua Unión Soviética, los países del norte como Islandia, Noruega, etcétera, y por lo tanto, digamos, la armonización que se produce en este ámbito es mucho más amplia que la Unión Europea, y además en la CPT es donde coordinamos las posiciones europeas en las conferencias mundiales. Y la CPT es donde negociamos con el resto de regiones del mundo. Esto es importante porque además la Comisión Europea ahora lo que hace es que cuando necesita definir unas condiciones técnicas de uso de una banda, lo que hace es que encarga a la CPT que le haga los estudios técnicos. Una vez la CPT hace estos estudios técnicos, la Comisión Europea lo que hace, una vez acordado en el Comité del Espectro Radioeléctrico de la Unión Europea, en el que también estamos los Estados, lo que hace es que esos parámetros técnicos los hace obligatorios aprobándolos mediante decisiones. Por eso es importante el trabajo de la CPT. Y en el caso del Grupo de Política del Espectro, como les he comentado, es un grupo de Estados y de la Comisión, y aprobó una opinión sobre el uso de la banda a largo plazo en febrero de 2015, y esta opinión incluía dos aspectos fundamentales. Primero, pedía que cuanto antes se definieran las condiciones técnicas de uso de la banda 700 MHz para servicios móviles y otros servicios, con objeto de que aquellos países que fueran adelantando las decisiones lo hicieran ya con unas condiciones armonizadas que evitaran en el futuro problemas de coordinación transfronteriza.
Esto se concretó en una decisión que se aprobó entre los Estados miembros y la Comisión en abril de 2016, basada en el gráfico que antes les he enseñado de la CPT, es decir, las condiciones técnicas que se adoptaron en esta decisión de la Comisión fueron las que se habían acordado en el seno de la Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones. Y también lo que decía el RSPG es que era necesario una propuesta de una medida legislativa de carácter obligatorio que estableciera la fecha límite en que los procesos de autorización de esta banda debían haber finalizado y la fecha límite en que la banda debía estar disponible de manera efectiva para la prestación de servicios móviles de banda ancha. Esta medida que pedía la opinión del RSPG es esta decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que se aprobó y que se publicó ayer y que vamos a ver a continuación. Y también el RSPG recomendó que el resto de la banda debía proporcionarse certidumbre regulatoria al sector de la radiodifusión y que debía establecerse su disponibilidad para estos servicios al menos hasta 2030. Y esto también se ha concretado en la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que se publicó ayer. ¿Cómo se ha elaborado esta decisión del Parlamento Europeo y del Consejo? Bueno, la primera propuesta la presentó la Comisión Europea el 2 de febrero de 2016 y lo que hizo fue remitir al Consejo y al Parlamento una propuesta de texto de la decisión. Constaba de dos elementos básicos que eran los dos que había resaltado el Grupo de Política del Espectro. Primero, para la banda de 700 MHz, establecer un calendario común para que la banda esté disponible para la banda ancha inalámbrica y con unas condiciones técnicas armonizadas, y también las medidas de coordinación para facilitar la transición de unos servicios a otros. Y para la banda inferior a 700 MHz ya establecía dar prioridad a largo plazo para la distribución de servicios de medios de comunicación audiovisuales, es decir, para la TDT u otro tipo de servicios audiovisuales. Y ya hablando de la decisión, que como les he comentado, ayer pude ponerle nombre y apellidos, es que aquí se ve muy mal, pero como pueden ver ustedes ahí, es la decisión UE 2017-899 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 sobre el uso de la banda 470-790 MHz en la Unión. Como hemos comentado antes, el 2 de febrero la Comisión presentó la propuesta, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el 26 de mayo de 2016 una opinión primera sobre esta propuesta de decisión, el Parlamento Europeo aprobó su opinión en primera lectura el 15 de marzo de 2017 y se ha podido aprobar de manera rápida porque esto se aprueba con un procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y del Consejo y no ha sido necesaria una segunda lectura, es decir, cuando las posiciones del Parlamento y del Consejo no coinciden en primera lectura y no se ponen de acuerdo, hay que pasar a una segunda fase, que es de segunda lectura, en el que se busca una alternativa. En este caso, el Parlamento propuso una serie de enmiendas, el Consejo las aceptó y, por lo tanto, la decisión se ha podido adoptar de manera rápida. Y aquí les quería resaltar los aspectos más importantes que han sido objeto de debate en esta decisión. Luego tiene otro contenido, pero aquí he querido resaltar los aspectos más importantes. Primero, la fecha de disponibilidad de la banda de 700 MHz para su uso para comunicaciones móviles de banda ancha. Segundo, la fecha para completar el proceso de coordinación internacional entre los países de la Unión Europea. Tercero, la fecha en que los Estados miembros tienen que adoptar y hacer público la hoja de ruta nacional. Cuarto, la fecha mínima establecida para que la banda por debajo de 700 MHz, es decir, el tercer trozo este que hemos hablado, continúe disponible para la prestación de la TDT. Y la quinta, lo relativo a la compensación de coste del proceso. En relación con la fecha de disponibilidad de la banda, lo que la decisión recoge finalmente es que esta banda tiene que estar disponible para servicios de comunicaciones móviles de banda ancha antes del 30 de junio de 2020. Prevé la decisión que los Estados miembros podrían retrasarlo por un máximo de 2 años, pero por una serie de condiciones tasadas que se recogen en la propia decisión. Es decir, no vale cualquier razón o cualquier motivo para pedir un retraso. Tienen que ser las condiciones tasadas, que además son bastante estrictas. Se refieren a no poder haber completado la coordinación internacional y que como resultado de eso haya interferencias muy perjudiciales. Se refiere a si se adoptan decisiones sobre la transición tecnológica. Se refiere a causas de fuerza mayor, es decir, unas condiciones muy tasadas para poder justificar este retraso. Pero incluso, aunque tuvieras estas condiciones,
si tú te retrasas, no puedes afectar a tus países vecinos. Es decir, que de alguna manera, incluso un retraso que pudiera estar justificado, tiene limitaciones en la medida que ese retraso tuyo no puede dificultar el que otro país limítrofe pueda llevar a cabo el proceso en las fechas establecidas. Y, por ejemplo, en el caso de Francia, comienzan la liberación de esta banda ya el próximo año, con lo cual, digamos, ahí ya tendríamos serios problemas. En lo que se refiere a la fecha para completar el proceso de coordinación internacional con los países de la UE, es decir, entre los países de la UE, es el 31 de diciembre de 2017. En lo que se refiere a tener aprobada la hoja de ruta nacional es un documento en el que hay que establecer qué se va a hacer y el calendario, básicamente. Ese documento tiene que estar aprobado y presentado a la Comisión y al resto de Estados antes del 30 de junio de 2018. Además, se establece en la decisión que la hoja de ruta se elaborará después de consultar con todas las partes interesadas. Es decir, cuando se comience a elaborar esta hoja de ruta, será necesario consultar con todos los sectores afectados por esta decisión. En cuanto a la fecha mínima para que la banda por debajo de 700 continúe disponible para la TDT, ha quedado establecido como mínimo hasta 2030, y la compensación de costes pues queda un poco como siempre, cuando proceda, y muy importante, con arreglo al derecho de la Unión, que ya tenemos experiencias de qué significa de esto de con arreglo al derecho de la Unión. Es decir, se pueden dar ayudas, pero todas tienen que estar muy bien justificadas y hay que tener mucho cuidado con la regulación europea en materia de ayudas de Estado. Pero bueno, es posible establecer compensaciones, en particular para los usuarios finales, establece la decisión. Bueno, y muy rápidamente voy a pasar la situación en España para que dar más tiempo a mis compañeros de mesa. Bueno, esto lo conocí muy bien. En este momento tenemos 8 múltiples digitales. Las áreas geográficas para la planificación son las que están ahí establecidas y para cada una de estas áreas, como saben, planificamos un canal radioeléctrico a utilizar en cada uno de los múltiples digitales. Cada uno de estos 8 múltiples digitales, bueno, además de los múltiples de televisión local. Esto es lo que tenemos ahora mismo en cuanto a contenidos de la TDT. Digamos, estas son las licencias audiovisuales que tienen los diferentes radiodifusores y que el proceso tiene que respetar. Es decir, cualquier proceso que se elabore tiene que respetar este número de licencias audiovisuales, porque son licencias que además tienen una duración todavía prolongada y, por lo tanto, cualquier proceso que se haga tiene que respetar que estas licencias audiovisuales hay que mantenerlas. Bueno, ya el Real Decreto que aprobó para el primer dividendo, siempre me gusta recordar que ya allí tuvimos en cuenta que la banda 700 venía por detrás y lo que se hizo fue que en la planificación que se hizo se intentó evitar en todo lo posible, no siempre se consiguió, pero se intentó en todo lo posible, no planificar nuevas frecuencias en la banda 700 MHz. Alguna se coló, pero bueno, al final había que cuadrar el puzzle y hubo que hacerlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, esto ya lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo, que es la coordinación internacional. Nuestro objetivo es mantener los 8 múltiples digitales. Les puedo asegurar que es un objetivo bastante complicado, pero bueno, esperamos que lo conseguiremos. En Europa se están planificando todos los países 6 múltiples digitales. El Grupo de Política del Espectro hizo un estudio de cuántos múltiples digitales podrían caber después de quitar un 30% del espectro, porque es lo que estamos quitando. Estamos quitando 96 de los 320 MHz disponibles y se llegó a la conclusión de que 6 múltiples digitales era lo que razonablemente se podía planificar. En África están planificando 4 múltiples digitales y nosotros estamos pidiendo a todo el mundo 8 múltiples digitales. De momento vamos bien. Francia nos lo ha aceptado y ya lo tenemos bastante avanzado. Portugal y Marruecos también han aceptado coordinar 8 múltiples y estamos en ello, y también tendremos que hacerlo con Argelia. Es decir, nuestro objetivo en todo caso es mantener el mismo número de múltiples digitales y esperamos que podremos conseguirlo porque es totalmente necesario para hacer la revisión del plan técnico y hacer el nuevo plan de frecuencias. Mientras no tengamos esta coordinación internacional no podemos hacer un nuevo plan de frecuencias. Y en cuanto a actuaciones que tenemos que hacer, pues bueno, la hoja de ruta que tiene que estar el 30 de junio de 2018 y en esta hoja de ruta, como he comentado, hay que listar o establecer qué medidas se van a tomar, qué calendario se establece, etcétera. Y bueno, y una vez aprobada esta hoja de ruta, pues luego hay que adoptar las medidas regulatorias necesarias, es decir, aprobar reales decretos, programas de ayudas, en fin.
parecido a lo que se tuvo que hacer con el primer dividendo digital. Y este era un poco el resumen. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, para avanzar en el debate y dar tiempo también a las preguntas que tenemos que abordar en la primera mesa, viendo la primera reflexión que ha hecho Antonio con una explicación muy detallada del acuerdo de la decisión de la Unión Europea publicado ayer, vamos a comenzar a analizar esa decisión con la perspectiva de los dos representantes de operadores de radiodifusión, de operadores de towering que tenemos presentes en la mesa redonda, con el enfoque, en primer lugar, que hagáis como visión general de paraguas de esta decisión, de sus implicaciones y vuestra perspectiva para luego entrar en un proceso más a detalle. Con lo cual, Josep, por favor, queremos oír tu primera intervención. Sí, vale. Hola. ¿Se oye? Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Y, bueno, Antonio, una presentación muy completa y digamos, perfecta sobre todo este proceso. A mí solo me queda comentar un par de aspectos que me gustaría hacer sobre todo este proceso de decisión. Esta decisión es una decisión muy compleja, todo el proceso. Lo habéis visto con todas las siglas que ha ido explicando Antonio, que si la CPT, que si el RSPG, que si el Consejo, que si el Parlamento, que si la Conferencia Mundial, que si la Comisión. Aparece muchos actores por todas partes, que si el grupo de Pascal Lamy, muchos actores por muchas partes. Yo a veces pienso que esto lo podríamos comparar como una liga muy complicada, con muchos partidos que se juegan en distintos campos y con distintos equipos. Hay que jugarlos todos y hay que hacer un buen papel en todos ellos para que al final puedas ganar. Y no nos pase como a nosotros, que a veces hacemos buen papel y a veces no, y así nos va. Pero, en fin, dicho esto, a mí me gustaría destacar un aspecto en ese proceso que yo considero muy importante y relevante, o un par de ellos. Primero, de todo ese conjunto, pensad que si podemos situar que se inicia todo este proceso en enero de 2014, cuando se crea la comisión, el High Level Group, con la comisión de Lamy, en la cual tuve el honor de participar, hasta hoy que se ha publicado, pues prácticamente son 3 años y medio del proceso. El proceso es largo, primero. La recomendación de Pascal Lamy, que tuvo el valor, y eso hay que reconocérselo a Pascal Lamy, que era el presidente del grupo, cuando llegamos al final del trabajo que duró un semestre, porque teníamos fecha de caducidad, el 30 de junio teníamos que liquidar para que se publicara en septiembre. Vimos que no nos poníamos de acuerdo los distintos sectores que estábamos allí representados, los operadores de telecomunicaciones, los broadcasters, los operadores de red, la industria. Pascal Lamy decidió hacer su propia recomendación bajo su propia responsabilidad y a título individual. No pudo decir que esto era una recomendación del High Level Group al entonces vicepresidente Neelie Kroes, sino que dijo, bueno, como no os ponéis de acuerdo, yo voy a hacer mi recomendación bajo mi responsabilidad. Y entonces hizo la recomendación conocida, recogida desde entonces y conocida como la recomendación Lamy, y no del High Level Group, porque no hubo tal recomendación, sino que fue. Esa primera reflexión fue muy intensa, y esa primera recomendación de Pascal Lamy, nosotros le dijimos, oye, creo que has hecho una recomendación muy equilibrada y nos parece correctísima tu propuesta, ya desde aquel momento. En esa recomendación ya se incluían los elementos esenciales que ahora han aparecido en el Diario Oficial de la Unión Europea. El otro elemento importante ha sido la opinión del Radio Spectrum Policy Group,
donde Antonio ha tenido una participación directa en todo este proceso, que ha ido, digamos, decantando la opinión de las distintas administraciones nacionales. Eso ha sido también un elemento decisivo en todo ese proceso de toma de decisión. Otro elemento que ha sido muy importante ha sido la conferencia de radiocomunicaciones del 2015 en Ginebra, un mes de conferencia, también ahí con una participación destacadísima de Antonio como jefe de la delegación española en la conferencia, y creo que antes lo ha comentado, pero yo me acuerdo de algunas reuniones de madrugada, no sé si a las 4 de la madrugada, encerrados en alguna sala, incluso metidos en unas cabinas de traducción como sardinas en lata, discutiendo, porque el plenario iba a empezar a las 9 de la mañana, de este tema. Finalmente, la conferencia dio, digamos, un resultado totalmente aceptable, y finalmente todo el proceso de decisión en el Consejo y en el Parlamento. Y aquí también debo decir que la resolución final, que nos parece muy equilibrada y adecuada, ahí tuvo un papel muy importante la opinión del Consejo, incluso frente a posiciones previas de la Comisión o del Parlamento. Entonces, finalmente el acuerdo se ha decantado bastante, yo diría, del lado de lo que finalmente estaba opinando el Consejo. Y aquí, en todos estos procesos, tanto el RSPG como en la Conferencia Mundial del 2015, como en el debate en el Consejo, debo decir que hemos contado con una participación en primera fila de la Administración española, de la SESIAT, y siempre con una visión clara de cómo había que llegar al final, protegiendo también los intereses del sector de broadcast, a la vez que se abría la mano, digamos, para dar salida a los nuevos servicios de telecomunicaciones en la banda 700. De manera que yo creo que es de justicia reconocer el excelente papel realizado por la Administración española desde todo este proceso. Yo, por lo menos, que lo viví de cerca, así lo veo. El otro aspecto que quería comentar es que durante todo este proceso se ha generado una visión sobre los temas de espectro que va más allá de los elementos estrictamente técnicos. Antes hablábamos de ese tema del espectro, cuatro técnicos, ingenieros, en fin, técnicos que pensaban en hercios y en bits por segundo y, en fin, y todas esas cosas. Pero ya tomamos conciencia de que esto trascendía este ámbito y iba más allá. Y esto creó un sentimiento de que había que hacer Ausolan, que utilizó antes el consejero, Ausolan, trabajo en común. Había que hacer mucho trabajo en común. Y esto hizo que organizaciones como la que ahora estoy presidiendo, Broadcast Networks Europe, que es los operadores de broadcast de Europa, o la EBU, la Asociación de Operadores de Televisión Pública Europeos, llegamos al acuerdo de que esto teníamos que tratar de expandir esto, explicarlo, y finalmente llegamos a contar con mucha gente que también lo estaba viendo un poco más de lejos, que consideraba que esto era muy importante. Se constituyó lo que llamamos el Wider Spectrum Group, que es representantes de toda la cadena de valor, contenidos, sindicatos, consumidores, etcétera, que coincidíamos en la visión de lo que debía hacerse. En España eso ha tenido, digamos, su reproducción en lo que es televisión abierta, y básicamente ¿en qué coincidíamos en esta visión? Pues coincidíamos que las políticas de espectro eran un factor esencial para tener una televisión plural, de acceso universal, libre y gratuito, y también era un elemento esencial para que existan unas industrias culturales y creativas europeas competitivas, generadoras de un empleo de calidad y difícilmente deslocalizable, que además es el tercer sector empleador de la Unión Europea. Por lo tanto, hubo toma de conciencia de que esto es muy importante, las políticas de espectro, y que además es muy importante no solo para los broadcasters, no solo para los operadores, sino para todas las industrias culturales y creativas, el disponer de espectro para la TDT a largo plazo, como mínimo hasta 2030, como ya decía Lamy en su informe. Y nada más, yo solo con esos dos temas lo voy a continuar.
Muchas gracias, Josep. Vamos a continuar esta intervención. Muchísimas gracias. En la visión de Juanjo Baños al respecto, y gracias también a esta introducción de Josep de Televisión Abierta, Espejo del Wider, porque los tres acompañantes somos miembros de esa plataforma, esa alianza, y también yo creo que Juanjo va a comentar al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, me vas a permitir que no vaya directamente al grano y que, en primer lugar, trate de explicar esa parte de esa presentación que has hecho de mi persona, porque efectivamente soy un vasco nacido en Asturias, porque en pleno siglo XXI todo el mundo ya sabemos que uno de Bilbao nace donde quiere, ¿no? Bromas al margen, yo quiero agradecer de verdad no solo la invitación para participar aquí, sino el hecho de que se haya elegido Vitoria-Gasteiz para llevar a cabo estas jornadas por parte de una asociación y de una parte de la cadena de valor de las telecomunicaciones vital, como es Fenitel. Estáis pegados a la realidad, estáis pegados a la sociedad y estáis aguas arriba implicados directamente en todo lo que se produce. Y, por lo tanto, en esa cadena de valor, pues sois, yo diría que la parte fundamental, ¿no? Tenéis que traducir lo que se produce aguas arriba al lenguaje del ciudadano. O sea que yo os doy la enhorabuena y os animo a que continuéis por ese camino, ayudándonos a todos los demás, a todos los que estamos haciendo otro tipo de cosas. Bueno, respecto al objeto de la intervención, pues bueno, como comprenderéis, estoy atacado por el síndrome del último interviniente. Es decir, que, bueno, en fin, aquí se ha puesto, yo creo que todo lo que cabía ponerse encima de la mesa. Y, por lo tanto, a mí, si me permitís, lo que voy a hacer va a ser poner encima de la mesa algunas reflexiones. Además, algunas reflexiones que probablemente no sean comúnmente compartidas, con lo cual yo creo que eso va a devenir en no sé si en un debate o una contraargumentación. Porque es verdad que la decisión, o lo que se ha publicado ayer, es verdad que va muy en línea con lo que aspirábamos, es decir, mantener la seguridad jurídica en las inversiones para la TDT, al menos, insisto, al menos, es un matiz, pero también hubo que luchar por ese matiz, si recordáis, al menos hasta 2030. Efectivamente, eso nos proporciona una seguridad jurídica suficiente para ir haciendo cosas. Y es ahí donde yo quiero poner el foco de mi intervención. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas hay que hacer? Lo ha explicado Antonio, aspirar a que tengamos más de 8 múltiples. Yo creo que es una utopía. Hay que ser conscientes que estamos coordinando más múltiples de los que coordina Europa y, por lo tanto, tenemos la caja, la tenemos definida. ¿Qué estamos siendo capaces de ofrecer? Pues una serie de programas en base a 2 tecnologías. La tradicional, la SD y la de alta definición, hoy por hoy, ¿no? Entonces, claro, estamos todos pensando que algún día habrá que dar pasos fundamentalmente que hable de que esa televisión abierta de la que formamos parte una serie de grupos, no somos una unión de dinosaurios, defendiendo cosas de dinosaurios, sino una asociación que es y pretende ser tan tecnológicamente avanzada como cualquier otra. He ahí un auténtico reto, y ese reto no lo tiene ni el Ministerio, ni lo tiene Europa, ni lo tiene la Comisión, lo tenemos el sector. Y tenemos que avanzar, y tenemos que acordar, y tenemos que saber que en esa caja que tenemos de 8 múltiples, que es, visto las circunstancias, una caja generosa, a la luz de lo que hay en otros países, tenemos que hacer cosas. Y si queremos avanzar tecnológicamente, tendremos que abrir hueco. Y para abrir hueco, pues hay que hacer cosas. O hay que comprimir, o hay que apagar, o hay que decidir dedicar uno de los 8 MOOCs a que sea un MOOCs en el futuro T2 y tratar como hacemos en los otros 7 las cosas. Tendremos que decidir lo que sea. Insisto que esto no deja de ser una reflexión, pero es la reflexión. O sea, ya tenemos el terreno de juego, ya está dibujado. Ahora
sepamos lo que tenemos que hacer en ese terreno de juego. Y o mucho me equivoco, o la visión de unos y otros, pues probablemente difiera, porque, en fin, soluciones, no sé si la palabra son soluciones, o posibilidades, son muchas, no hay una sola, ¿no? Entonces, claro, pedir que a un radiodifusor que cuenta con X, 4 o 5 programas y a otro que cuenta con los mismos, que sean capaces de llegar a acuerdos pues, para que se apague un programa por radiodifusor, bueno, no sé, ¿albergarías un espacio para hacer cosas? Desde luego, para tratar de hacer algún día, y desde luego no estoy poniendo encima de la mesa prisa ninguna. Josep y yo hemos compartido reflexiones y estamos muy de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas sin tropezarse, hay que hacer las cosas convenientemente, pero hay que hacerlas. Es decir, hay que hacerlas. Y entonces, en torno a eso, yo creo que no tenemos las ideas, o si tenemos las ideas claras, las tenemos cada uno defendiendo. Obviamente, lo que cada uno se nos supone que tenemos que defender. Las audiencias, en algún caso, que son sagradas, y ahí, en fin, se pelea por la décima encarnizadamente y, por lo tanto, es un terreno de batalla en el que es muy difícil entrar desde fuera, porque hay que reconocer que es así, bueno, pues hacia las posibilidades técnicas que no ministeriales. Porque, bueno, todos hemos pasado en algún momento por el Ministerio tratando de contarles nuestras penas, buscando huecos donde hacer cosas, pero claro, pero magia tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería poner esto encima de la mesa porque me parece muy importante, básico, tratar de llegar a una conclusión global, general y compartida. Me parece básico. Muchas gracias, Juanjo. Has abierto el melón. Has abierto el melón. No sé si me escucháis. ¿Está el micro cerrado ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? Ahora sí. Juanjo, abierto el melón. Nosotros pensábamos introducir este concepto sin disrupción porque cargados de un proceso anterior complejo. Ayer en nuestras clases comentábamos nuestra posición al respecto de la evolución tecnológica. ¿No se oye? Sí. Tiene que partir, perdonadme, ayer comentamos en la Asamblea General de Fenitel que en esta cuestión que es compleja, como hemos vivido procesos a veces con muchas dificultades, buscamos unas soluciones menos disruptivas, pensando y creyendo en la evolución tecnológica de la plataforma, ¿no? Evidentemente, la evolución hacia la alta definición, en nuestra opinión, es inexorable, ¿no? En muy pocos años las pantallas, el parque va a ser íntegramente de alta definición y aparecen también capacidades de nueva compresión con otro tipo de estándares, como el T2, que pudieran tener otro tipo de vía de introducción, con emisiones en pruebas adicionales a las emisiones ya existentes, que pudiesen traccionar también el proceso de migración de una forma paralela a esta liberación de frecuencias y contribuir de una forma no disruptiva a que el proceso fuese más aceptable para el sector audiovisual y también para la sociedad, que se pueda implementar de una forma coordinada. Uno de los temas que nos preocupa a nosotros muchísimo es el planteamiento de la hoja de ruta, con una fecha de 30 de junio del 18 de su publicación. Antonio comentaba los componentes fundamentales de esa hoja de ruta y mencionaba que la legislación posterior habría que definirla. Uno de los temas que nos preocupa muchísimo al sector que Fenitel representa y también a nuestros colaboradores cercanos a la industria es si esa hoja de ruta va a poder introducir la planificación de las frecuencias de una forma cierta. Se ha mucha incertidumbre en la hoja de ruta de conocer la planificación para que el 30 de junio del 18 sepamos cuál va a ser la canalización que se va a emplear en cada área geográfica. ¿Será posible, Antonio? Sí, bueno, como he comentado, llevamos trabajando ya un tiempo en el tema de la coordinación internacional. Tenemos la obligación, en teoría nosotros y nuestros vecinos, de antes de final de año completar lo que se refiere a la coordinación entre países europeos. Como he comentado, con Francia ya hemos tenido 3 reuniones de coordinación. Tenemos una a finales de este mes en París que seguramente terminaremos ya el proceso con ellos. Con Portugal está iniciado, pero bueno, no esperamos especiales problemas porque bueno, con la relación y el esquema de trabajo con Portugal es bastante fácil en este sentido.
Con Marruecos ya hemos tenido también un par de reuniones, con Argelia también una. Tampoco es estrictamente necesario que el 30 de junio de 2018 hayamos completado toda la coordinación internacional. Creo importante que esté razonablemente avanzada. La coordinación internacional, completarla, la necesitamos para aprobar un nuevo plan técnico. Eso sí, antes de aprobar el nuevo plan técnico, la deberíamos tener, si no completada, prácticamente completada, porque incluso podría quedar algún fleco y aún así podríamos aprobar un nuevo plan técnico. Es la actividad en la que estamos trabajando ahora de manera más intensa y el reto es complicado, el reto de los 8 múltiples es complicado, pero va razonablemente bien, con lo cual confiamos que ese no sea un problema para el proceso. Por tanto, si tenemos esa seguridad, que yo creo que la vais a poder alcanzar, ¿será posible tener algún tipo de facilidad? No sé si, Josep, piensas en algún tipo de acción que se pudiese complementar para ese melón que abre Juanjo, poder introducir nuevos servicios que vayan traccionando la reducción de la plataforma. Sí, vamos a ver. Una cosa es, nosotros ya estamos autorizando emisiones experimentales en T2. De hecho, Celnes tiene varias autorizaciones. Creo que en Andalucía, Acción también le hemos dado alguna, incluso la Universidad de Vigo, creo que tiene otro emisor, la Universidad Politécnica de Madrid, Telecom Castilla-La Mancha en Toledo también. Y es más, todas las peticiones de emisiones experimentales para probar la nueva tecnología T2 que nos están pidiendo, las estamos concediendo si hay espectro, lógicamente. Si hay espectro, no estamos poniendo ninguna limitación a la posibilidad de hacer estas experimentaciones, con lo cual eso ya se está haciendo. Lógicamente se puede incrementar. Ahora, de alguna manera, son actuaciones más o menos aisladas y en algún momento pues podría ser una actuación un poquito más coordinada a lo mejor, ¿no? Pero, insisto, el Ministerio está favoreciendo ya desde hace tiempo el que las nuevas tecnologías se vayan experimentando y se vayan haciendo, y estamos autorizando emisiones en pruebas en la medida que nos las están solicitando. Fenomenal. Josep, ¿cuál es un poco tu visión en este contexto? Hombre, yo creo que coincidimos bastante, ¿eh? O sea, no veo especial problema en este tema. El tema de la evolución tecnológica está ahí, se va a hacer, hay que hacerla bien, es cierto, y sobre todo hay que hacer todo este proceso de una manera no disruptiva. Para mí esto es esencial. No hay que producir ninguna disrupción. La plataforma no está para muchos meneos, ¿eh? O sea, cuando no puede estar continuamente pegándole empujones a la plataforma. La plataforma tiene que moverse suavemente y tiene que evolucionar suavemente, pero tiene que evolucionar. Y eso es lo que se trata de hacer. Por ejemplo, nosotros, como decía Antonio, pues efectivamente, desde hacía tiempo hacemos misiones experimentales en T2, básicamente para contenidos en ultra alta definición. Yo creo que es la real necesidad del T2 vendrá cuando, junto con las emisiones de ultra alta definición, algo diferencial que hay que ofrecer a los ciudadanos. A los ciudadanos les importa un bledo si es T2 o T, eso es chino para ellos. Ahora, si hay un contenido de ultra alta definición o es de definición estándar o es de alta definición, entonces sí que es una experiencia de usuario distinta, ¿no? Entonces, esos contenidos van a aparecer. De hecho, se están emitiendo distintas pruebas hemos hecho con Televisión Española. Próximamente creo que se va a hacer incluso una emisión del final de la Champions en UHD por parte de A3 Media. Lo está ya gestionando con el Ministerio también. Entonces, eso se hace. ¿Qué hay que hacer para esto? Para, digamos, darle ese camino. Pues se puede hacer, a mi manera de ver, un par de cosas. Es tratar de planificar donde se pueda, adicionalmente a esos 8 múltiples, que creo que es el elemento esencial de todo, para que todo vaya de una manera no disruptiva y suavemente, que se puedan coordinar esos 8 múltiples, pues unas emisiones adicionales para múltiples de ultra alta definición, que pueda hacer ese papel tractor, ese papel, digamos, de desarrollo del mercado,
También se puede hacer algunas recomendaciones o algunas regulaciones respecto a que a partir de una cierta fecha determinada pues los televisores que se comercialicen en España pues deban incorporar la demodulación T2. Se puede hacer elementos de ese estilo, pero para mí esto no debe digamos, entorpecer todo el proceso de liberación de la banda de 700, que tiene que funcionar de una manera sencilla, rápida y sin problemas. Tras esta visión de estándares, y Juanjo, si quieres... Bueno, a ver, es que siguiendo un poco el hilo argumental que parte de mi primera exposición, efectivamente lo que yo creo que venimos a decir de una u otra manera es que lo que no podemos es acabar con la paciencia de la gente. Es decir, si somos una manera de emitir universal y accesible y gratuita, eso no tiene por qué significar estar constantemente pidiéndole al ciudadano que haga hoy no sé qué cosas, mañana no sé qué otras cosas más y al día siguiente no sé qué. Porque el principal rival no acabarán siendo las plataformas de contenidos, sino la paciencia de la gente. Llega un momento en que yo no hago ya más cosas, oiga, mira, ¿qué me cuesta esto? Yo hago mis cuentas y me trae a cuenta tener una emisión por pago en casa, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta efectivamente a la hora de hacer cosas, pero es que en paralelo estamos obligados a hacerlas, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sector, ¿no? Y sobre el que tenemos, en fin, que debatir, bajo mi punto de vista, más de lo que lo estamos haciendo. Sí, seguramente ese debate sectorial que ya se está empezando a dar tiene que avanzar en esa dirección. Cuando comentábamos esta cuestión relativa al ciudadano, Antonio mencionaba que la decisión de la Unión Europea se fija a 30 de junio de 2020 como fecha objetivo para la liberación de la banda de 700 MHz y también que hay capacidades de retrasos adicionales hasta 2 años máximo cuando se cumplen condiciones muy tasadas. Nosotros somos del pensamiento en que en España no se van a dar esas condiciones, que parece lo razonable que esa liberación sea antes de junio de 2020. Y lo que sí creemos que en esta sintonía de lo que comentamos de no disrupción para que el ciudadano tenga estímulos es que en paralelo sí se pueden hacer acciones que lleven en esa evolución uniendo estos procesos que tienen sinergias, que son procesos que sintonizas televisores, que antenizas, que puedes hacer las cosas en paralelo y puedes hacer evolucionar de una forma más natural sin que el ciudadano tenga una visión mezclada de procesos que en fases sucesivas pueden ser más distorsionantes, ¿no? Es un poco una visión que seguimos comentando porque pensamos que es la manera más sencilla de abordarlo. Por dar tiempo a preguntas del público para no pasarnos excesivamente del tiempo previsto y dar pie a la segunda mesa redonda, seguramente lo que hemos comentado que tiene mucha complejidad técnica, habrá alguna pregunta que nos quieran hacer a alguno de los ponentes. Estoy viendo ya una a la derecha, alguna más. Yo pido que sean preguntas. Otra aquí, vamos a empezar, 1, 2, preguntas muy concisas, muy concretas y por favor dirigidas a uno de los ponentes. Sí, hola, buenos días. Primero saludar desde Murcia y luego hacer los siguientes comentarios o incisos. Y es que... No, perdona, preguntas, no comentarios. Sí, preguntas. La implantación del segundo dividendo será con la DVB-T2, me imagino, ¿no? Vamos a ver, la situación actual es que hay que elaborar una hoja de ruta que tiene que contener cómo se va a llevar a cabo el proceso. También, como he comentado, esa hoja de ruta dice que se tiene que elaborar con la consulta a todas las partes interesadas. Entonces, ¿cómo se va a tomar estas decisiones? Pues cuando se inicie el proceso, el Ministerio consultará a todas esas partes interesadas, a las que animo a ir pensando en las soluciones que va a proponer y, teniendo en cuenta todas estas contribuciones, se tomará la decisión que corresponda. En este momento no se puede... Perdone que le diga lo siguiente. En Alemania ya se ha implantado la DVB-T2. En Francia también. Entonces, perdona, en Francia vamos a ir a rastras. No, en Francia no se Bueno, ya se están implanta... haciendo emisiones piloto desde mayo del año pasado.
Me vas a perdonar, pero esto lo conozco bastante bien porque con Francia me reúno Digo bastante por a lo menudo. que se ve en la Perdona. prensa. En Alemania efectivamente se ha implantado el T2. La diferencia entre Alemania y España es que en Alemania la TDT pues tiene la importancia que tiene en relación a España y es una situación totalmente diferente. Insisto, el Ministerio adoptará la medida más adecuada teniendo en cuenta las aportaciones de los sectores afectados. La labor del Ministerio no es imponer una solución, es facilitar que los sectores puedan desarrollarse de la manera adecuada teniendo en cuenta sus contribuciones. Por lo tanto, una vez tengamos las contribuciones de todos los sectores, pues se adoptará en su momento la medida que corresponda. Bueno, una última pregunta solo, como me ha cortado el micrófono, lo voy a decir con voz alta, y es lo siguiente. Según yo creo que todos los compañeros que estamos aquí opinamos que la Administración debe de obligar a los fabricantes de equipos de recepción que integren el DVB-T2 ya desde ya, para que no ocurra como ocurrió con el último dividendo. Abrir el micrófono. Para evitar en el próximo dividendo de que el consumidor tenga un montón de televisiones que no le sirven, a pesar de ser planas y modernas, y tengan que incorporar un aparato extra, o sea, un decodificador. O sea, que la Administración regule desde ya la venta de esos dispositivos para que sean compatibles en el futuro. Solamente. Gracias. Muy bien, pues esa es una de las medidas que el sector, animo al sector a que haga las propuestas al Ministerio para esta hoja de ruta. Por supuesto, esa es una medida que parece... El Ministerio es el que tiene que proteger al consumidor. Y lo hace, no lo dude de ninguna manera. No consultar, sino ver lo que necesita el consumidor y garantizarle que pueda hacer un uso adecuado de los equipos. Bien. Por favor, preguntas concretas, no disertaciones, porque si no consumimos el tiempo de los demás. Tengo una pregunta en el centro del escenario, por favor. Antes se comentaba por parte de Josep Ventosa la consideración de que sería positivo introducir esa regulación cuanto antes para que los receptores, las televisiones, pudiesen incorporar el T2 de forma que a partir de una fecha no se pudieran comercializar en España este tipo de televisores que no sean retrocompatibles, que tengan T y T2, evidentemente. Sí, soy Eladio Gutiérrez. Una pregunta en la misma dirección. Conozco que Italia ha regulado que a partir de enero del año que viene no se podrán vender televisores si no están bajo la norma DVB-T2 HEVC. Desde este año. Bien, gracias por la precisión. ¿Calculáis que pueda haber alguna limitación desde el punto de vista de Europa a una norma como esa? Y si no la hubiera, ¿por qué no avanzar antes de la consulta pública en una decisión en esa dirección? Bueno, es algo que hay que evaluar. Italia, en concreto Italia, adoptó esta decisión hace tiempo y luego la retrasó porque evaluó que no era el momento adecuado. Está el tema de que hay que tener muy claro el estándar que hay que establecer. O sea, no solo hay que establecer T2, sino algo más. Es decir, hay que tener muy claro, para imponer una norma de este tipo, hay que tener muy claro qué estándar es el que vas a imponer que los aparatos tienen que incorporar. Y en este sentido, incluso el Ministerio ya ha pedido al sector que le defina cuál es este estándar. Y, en principio, desde Europa, bueno, Europa es complicada en lo que se refiere al principio de neutralidad tecnológica, con lo cual nunca se sabe por dónde pueden venir los problemas. En estos casos, lo más prudente es consultar con la Comisión Europea la medida concreta a los efectos de saber que esa medida no va a tener problemas con lo que sería la aplicación del principio de neutralidad tecnológica en Europa. Con ese aspecto, pues solventas el posible problema con la legislación europea. Sí, a mí me gustaría añadir un tema, es que si leemos con cuidado, digamos, la recomendación italiana, que creo que es recomendación, pero en cualquier caso ahí está, lo que dice es que no se pueda vender ningún televisor que no sea T2, sino que si en el caso de que no sea T2, tiene que ir con un bundle, con un paquete, con un descodificador T2. Es decir, que lo que está diciendo es que los televisores se vendan T2 o bien que se vendan conjuntamente con un desco, con una caja que haga esta función. Lo cual a mí se me antoja ciertamente muy discutible que sea de utilidad en el
caso español, es esa opción del bundle. Entre otras cosas porque la situación en España con la fibra desplegada, etcétera, es una, y la que está en Italia pues completamente distinta, ¿no? Y luego otro punto que también me gustaría comentar, que hace pocos días pues lo estaba hablando con mis colegas alemanes, es que tenemos que, cuando se habla de Alemania, tenemos que tener en cuenta que Alemania lo que está haciendo es, tiene una plataforma TDT con una penetración relativamente baja. Algunos radiodifusores habían decidido dejar de emitir en TDT y en este caso el operador de red, nuestro equivalente, Media Broadcast, que fue adquirido por un operador móvil virtual, decidió hacer una plataforma de pago. Y lo está haciendo ahora es una plataforma de pago low cost para con DVB-T2. Pero también me decían que ahora mismo tenían dos preocupaciones. Una es que estaban esperando la visita del patent pool de HVC, que esto es un tema que no está muerto. Si os acordáis, alguno de vosotros, con el tema del patent pool del MHP, esto fue un desastre, y el tema del HVC tiene un problema ahí escondido, que es el tema del patent pool. Y otra cuestión que preocupa en todo este proceso es el churn que van a tener, es decir, la gente que no va a pasar de T a T2, sino que va a pasar de T a otras plataformas alternativas. Y eso también es un tema que preocupa y habrá que ver cómo acaba todo el proceso, solo para ajustar un poco el tema. Bueno, tenemos que dar por concluida ya esta primera mesa redonda, porque nos hemos comido ya parte de la segunda y en este gap de tiempo que vamos arrastrando desde el inicio no podemos continuar en el punto en el que estamos. Yo quiero agradecer a los intervinientes enormemente vuestra presencia y exposición. Creo que ha contribuido a aclarar y a poner manifiesto que queda mucho por hacer y que el debate está abierto y que hay que ordenarlo y llevarlo a buen fin. Y con la propuesta de Antonio, que nos anima a plantear a la Administración propuestas, pues casi nos obliga, como decía Juanjo, a abrir ese debate y a ir ordenándolo cuanto antes, ¿no? Así que muchísimas gracias y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.